Su hijo ha sido dado de alta, pero necesita utilizar oxígeno. Sabemos que es una situación que le producirá tristeza y mucha angustia, pero tranquila, trata de seguir las siguientes instrucciones y las habilidades que le enseñaremos para identificar las señales alarmas de su bebé. ¿Por qué su bebé utiliza oxígeno? Todo el mundo necesita el oxígeno para vivir y su hijo necesita un aporte extra de oxígeno para poder respirar sin dificultad, ya que sus pulmones no están en la capacidad de brindar todo el oxígeno que necesita, ya sea porque sus pulmones no están totalmente maduros o lo afecta alguna condición pulmonar. Entonces tenemos la bala de oxígeno domiciliario para el recién nacido, el cual comprende el cilindro de gas que tiene el oxígeno adentro. Tenemos el regulador de presión, que es el que nos indica qué presión tiene en este momento la bala de oxígeno. Tenemos en verde, blanco y rojo, en cual el verde está completamente llena, lo blanco se encuentra en este momento a la mitad, y cuando se esté acercando rojo, como es este el caso, se está acabando. En este momento ustedes deben llamar al servicio que les provee el oxígeno domiciliario para el cambio de la bala de oxígeno. Tenemos el regulador de oxígeno, el cual nos dice cuánta presión tiene para que se le pueda administrar al recién nacido. Lo que se debe hacer siempre es verificar cuando se encuentre la bala de oxígeno por parte del proveedor en la casa, es que el regulador empiece en fracciones, en este caso un 64, un 32, un 16, un octavo y así progresivamente. Tenemos la salida del oxígeno, en este caso va conectada a este cono plástico que se llama niple, se conecta la cánula y desde aquí se proveerá el oxígeno al recién nacido. Precaución: cuando se cierra la llave del oxígeno del paso de la bala al regulador, tener en cuenta que aún queda presión en el manómetro. Entonces, cuando se llega a abrir el manómetro de precisión, este espacio queda con oxígeno, pero ustedes van a ver inmediatamente que empieza a caer a rojo y van a pensar que el oxígeno se acabó. Es porque el regulador está cerrado. Inmediatamente se abre, la presión sube. Tener en cuenta siempre que se vaya a cerrar, saber que está cerrada, o verificar antes de colocarle la cánula recién nacido que el dispositivo esté abierto. Las partes son el receptáculo, el contenedor de agua, el cual esta agua es hervida y se debe cambiar cada 24 horas. ¿Por qué debe tener agua? Este provee la humedad que favorece la mejoría de la sensación de resequedad en la nariz. Tenemos también la entrada del oxígeno, el cual va a la bala de oxígeno grande que está conectada 24 horas al día. Aquí provee la entrada del oxígeno. Tenemos también el elemento del filtro, el cual es este tubito que lleva el oxígeno hasta la parte más inferior del receptáculo y de ahí favorece la humedad, el contacto del oxígeno con el agua. Y por último tenemos la entrada de la cánula nasal al humidificador, el cual va en esta forma. El lavado del humidificador se hace con agua y jabón líquido. Se restrega muy bien y se lava muy bien con abundante agua para eliminar los residuos de jabón que quedan, y se seca con una servilleta desechable. Después de esto se guarda en una bolsa plástica para que quede aún más limpio. Tenemos la cánula nasal, en la cual tiene las puntas nasales, el cable que transporta el oxígeno y el conector al humidificador o al niple. En las puntas nasales tener en cuenta que a veces se acumula el moco, en las cuales se puede lavar la cánula con agua caliente que no permita tampoco que se deforme, con agua y jabón, y con un cepillito se pueden terminar de sacar las secreciones, o con las puntas de las uñas hacer presión hacia arriba para terminar de sacar las secreciones. Con el agua que queda dentro después del lavado nasal se puede conectar a la bala, abrir todo su flujo y el resto de presión sacará el agua que se encuentra dentro. Cuando la cánula se encuentre muy rígida, es el momento de cambiar la cánula nasal. Las principales recomendaciones del oxígeno domiciliario en el recién nacido siempre van a ser mantener una adecuada permeabilidad de las fosas nasales y de la cánula nasal, verificar siempre que la cánula nasal no se encuentre obstruida con mocos, mantener una adecuada posición del bebé, ni muy flejado ni muy extendido,
Verificar siempre que la bala de oxígeno nunca tenga fugas cuando esté cerrado o cuando esté abierta. Si presentan las mismas, llamar al proveedor de oxígeno domiciliario para que le haga el cambio respectivo. La bala de oxígeno siempre debe mantener en un lugar seguro donde no se encuentre mucho tránsito de personas, ni le esté dando el sol directo, ni se encuentre al lado de la cocina. Y siempre, por favor, nunca retirar el oxígeno del bebé sin previa autorización médica, ya sea por la EPS o por el plan canguro. Gracias, doctora. Doctor, la RR no lo respalda. ¿Qué hacer en caso que se presenten los signos de alarma? Primero, verificar que el cilindro de oxígeno funciona adecuadamente. Lo primero, desde el cilindro hacia el humidificador vamos a empezar a descartar. Primero, que se encuentre abierta el paso del oxígeno al regulador. 2. Que el manómetro de presión se encuentre indicando que hay oxígeno en la bala. 3. Que esté abierto el regulador de flujo de oxígeno. 4. Que esté adecuadamente conectado el humidificador. 5. Que esté presente el burbujeo dentro del humidificador. 6. Que la cánula en toda su integridad no se encuentre doblada o entorchada en algún trayecto. Y por último, verificar la permeabilidad de los prom nasal, en los cuales se encuentren libre de moquitos. Si el dispositivo, todo lo que mencionamos, se encuentra adecuadamente, vamos a realizar el recién nacido un lavado nasal. ¿Cómo hacer un lavado nasal? Las indicaciones son presencia de secreciones nasales, bebé con ronquidos nasales y que se evidencie una obstrucción nasal. Tener en cuenta que solamente se debe hacer a necesidad y no es de forma rutinaria, ya que puede generar acumulación de líquido a nivel de la nariz y generar edema nasal. ¿Qué necesitamos para realizar el lavado nasal? Necesitamos suero fisiológico o solución salina, una jeringa y toallitas desechables. ¿Cómo realizamos la técnica? Debemos llenar la jeringa con suero fisiológico o solución salina solamente 3 centímetros, calentarla con la mano empuñando la jeringa durante 5 o 10 minutos. De ahí procedemos a instilar una gota en cada fosa nasal y realizar masajes en las fosas nasales por 30 segundos cada una. Después de esto, ubicamos al recién nacido sentado e inclinado hacia adelante. Procedemos a instilar los 3 cc de solución salina de forma rápida y fuerte para generar el barrido de las secreciones de la fosa nasal. Precauciones: si no sale líquido por la otra fosa nasal, probablemente hubo deglución y no hay problema si esto se presenta. No se deben de asustar. Si hay atrancamiento con las secreciones o la solución salina dentro de la cavidad oral, se puede estimular el llanto para que el recién nacido las expulse o las degluta.